Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cultura dominicana, especialmente la cultura en el campo. Nuestro país, como todos saben, es un país que vivió históricamente en el campo. Era una región campesina hasta la muerte de Trujillo o el asesinato del dictador Rafael Trujillo Molina. El 67% de la población vivía en el campo. Quiere decir que la historia nuestra es una historia del campesinado especialmente, y nuestra cultura naturalmente viene desde el sector campesino. ¿De dónde que viene la cultura dominicana? Nuestra cultura depende de la cultura taína, el areíto, que fue la primera expresión cultural, cómo vivían los nativos de la isla. Después vino la cultura española. Los españoles, nosotros heredamos el idioma castellano o español de los españoles. De los taínos no entendemos nada, no sabemos nada. Y también de la cultura africana. Hubo mucha influencia de negros esclavos que vivieron en la isla, la Española o la isla de Santo Domingo. Así es que nuestra cultura tiene esas tres influencias fundamentales. Cada una de estas culturas ofreció fuertes elementos que sustentan de una manera directa o indirectamente lo que es nuestra cultura de hoy día. Nuestra cultura, a través del paso del tiempo, recibió algunos aportes de otras culturas que son elementos como la cultura francesa o de Norteamérica en los últimos años, que fueron aportando, aunque no de manera notable como las tres anteriores, pero que podemos encontrarla en la cultura de nuestra nación. Desde el momento mismo del descubrimiento de la española, cuando Colón y sus acompañantes pisaron tierra y entran en comunicación con los aborígenes, tiene lugar un proceso más o menos complejo de relaciones raciales y culturales entre unos y otros. La confrontación que hubo entre los españoles que aniquilaron a toda la raza taína, a todos los nativos, no quedó nada. La cultura se ha ido desarrollando a dos niveles diferentes: la cultura de la burguesía y la cultura campesina. De la burguesía especialmente, el 5% de la población dominicana tuvo históricamente el poder económico, político y cultural, el 5% de la población. Ellos tienen acceso al desarrollo de sus facultades intelectuales, tienen conocimiento de las bellas artes, pueden estudiar en el exterior, especialmente en Europa y Estados Unidos, aprovechan las cosas modernas que presentan las manifestaciones artísticas. Sus posibilidades económicas y políticas le han permitido un nivel cultural muy elevado. En los últimos años, la situación ha cambiado porque los medios técnicos digitales que se presentan en la actualidad son gratis. Entonces, hay muchas personas pobres, pero que tienen acceso a una cultura universal prácticamente, porque a través de los medios que hay, de las redes sociales, pueden obtener acceso. Pero hoy vamos a tratar sobre la historia, más bien de cómo se ha desarrollado. Hasta hace 50 años, más del 60% de la población vivía en la zona rural. En las zonas campesinas, el desarrollo de las facultades intelectuales es muy limitado. Las manifestaciones artísticas
como la pintura, la música clásica, la literatura moderna, la poesía y otras expresiones culturales, son muy escasos, casi nulas, en el sector agrícola, en el sector campesino. El campesinado no tiene las posibilidades de desarrollar estas facultades como los que viven en las zonas urbanas por falta de centros de educación, por el alto porcentaje de analfabetos, pocos profesores y escasos materiales didácticos para aprender. La cultura de la República Dominicana en cuanto a su pueblo y costumbre se nutre de una mezcla de raíces españoles, africanas y taínas en su historia. Ciertas riquezas traídas por los colonizadores españoles que eran desconocidas por los habitantes nativos prácticamente eliminaron a la mayoría de los indígenas de la isla, por lo que los colonizadores españoles comenzaron a importar esclavos africanos para reemplazar a los nativos. Luego de la liberación de la isla, la esclavitud fue abolida y aquella mezcla de razas se diseminaron en toda la isla. El merengue es un estilo musical y un baile originado en la República Dominicana a finales del siglo XIX. En sus orígenes, el merengue era interpretado por guitarra. Posteriormente, las guitarras fueron sustituidas por el acordeón, que junto con la güira y la tambora forma la estructura instrumental del conjunto de merengue típico. La salve es un tipo de canto de llamada-respuesta que una güira, panderos y atabares interpretan esta. Los cantos salves son ceremoniales y se usan en peregrinaciones y festivales dedicados a los santos. El palo es una música afrodominicana que utiliza tambores largos, o sea, palos, que se llaman idiófonos y canto, con raíces en la región que vienen del Congo de África Central. La República Dominicana posee una cultura que puede situarse a partir del siglo XVII, responde pues a la necesidad de criollos de adaptarse al hábitat donde vivía lógicamente predominante, que luego se mezcló con otros ingredientes del aborigen africano. Por eso se mezclaron lo que habíamos adquirido, muy poco de los taínos, pero mucho de los españoles y de los africanos, y eso se fue mezclando. La memoria, porque el campesino recibe, transmite y actúa de acuerdo a su memoria. Para lograr un alto nivel cultural, el campesino depende fundamentalmente de la facultad de la memoria. Décimas sobre la realidad nacional, leyendas históricas, juegos infantiles y adivinanza para esforzar la mente. Eso es lo que ha tenido tradicionalmente el campesino en la República Dominicana. Refranes de la vida cotidiana, chistes, picardías, teatros y veladas sobre la vida rural, canciones sobre temas de moda y naturalmente de amor. Todas estas expresiones culturales se desarrollaron por medio de la memoria. Quiere decir, una persona difícilmente dice que le copien un merengue o que le copien tal cosa, porque lo aprenden de memoria y por los pocos conocimientos, porque antes teníamos muchas personas analfabetos. Los únicos miembros de la burguesía urbana que han hecho importantes apoyos a al desarrollo de la cultura campesina son los sacerdotes y las religiosas, especialmente españoles, que convivían con el campesinado y que han transitado parte de la cultura que hoy existe. Históricamente en nuestro país, los únicos profesionales que iban al campo eran los sacerdotes y las monjas religiosos.
que iban en misiones, iban a los campos. Difícilmente un dominicano profesional, todos los profesionales iban directamente a la capital o a Santiago para desarrollar sus actividades. Sin embargo, cuando la cultura depende solo de la memoria, se producen desviaciones. O sea, la memoria ha sido la base fundamental para retener la cultura. La transmisión oral, que generalmente se pasa de generación a generación, la transmisión, sin investigaciones, sin estudio, conduce a supersticiones y creencias erróneas. En la región sur, muchas personas tienen creencia en las apariciones de galipotes y vacá, que ellos creen que son seres que pueden transformarse en animales. El galipote es un animal que está en la mente y en la tradición de los dominicanos, especialmente en la región sur del país. También son muy habituales lo que llaman la aparición de muertos, que mucha gente dice que le aparecieron muertos, que hablaron con ellos, que sé. Esos son parte de desviaciones que hay. Existe un mito de la ciguapa. Es una entidad femenina que camina con los pies al revés, que en muchos campos en las tradiciones se habla de la ciguapa. Eso es solamente a nivel nacional. También que tienen muchos poderes las piedras de rayos. O sea, cuando cae un rayo que se busca la piedra, dice que tiene muchos poderes. También se acostumbran a leer las tazas y las manos para adivinar cosas que van a venir en el futuro. Le gusta mucho a las mujeres. Existen muchos curanderos para enfermedades corporales y brujos para problemas amorosos o de dinero. Son desviaciones que hay en el campo porque nuestra cultura viene en la zona campesina. La Ciguapa es un personaje místico que vive en el corazón rural de la República Dominicana, especialmente en las zonas montañosas. Las ciguapas son mujeres de tez morena con ojos negros rasgados y con el pelo negro, suave y lustroso. El pelo es tan largo que llega a constituir su única vestimenta. Eso es lo que se llama en la tradición campesina la ciguapa. Para algunos son pequeñitas, con un cuerpo desproporcionado, mientras que para otros tienen piernas largas y delgadas. Incluso algunos dicen que su piel es azul. Eso es sobre la tradición que hay de las ciguapas. Una cosa muy importante en la tradición de la cultura campesina es la reflexión. El campo es propicio para la tranquilidad, quiere decir para meditar por el silencio que existe en el campo. No hay las luces de las ciudades, no hay los ruidos de las ciudades. Los paisajes de la naturaleza, el ritmo de la vida y la serenidad ayudan a la reflexión. Por eso la gente del campo son más reflexiva que la gente de la ciudad. El campesino dominicano no habla ni escribe mucho, pero tiene tiempo suficiente para reflexionar junto con la naturaleza. La agricultura, que es la cultura de la tierra, permite al hombre buscar los secretos del viento, el fuego, el agua y la tierra. Además, los efectos del sol, la luna y las variaciones de las horas del día, las estaciones y los años. Quiere decir, el campesino vive con la naturaleza. Y esto para su cultura, para su desarrollo cultural, es muy importante. Por vivir con la naturaleza, el campesinado comprende el rol de la vida sexual, el respeto a los mayores y los ciclos de la vida. Como dice en la Sagrada Escritura, hay tiempo para sembrar y tiempo para recoger lo cosechado. El campesino desarrolla bien su reflexión, no se precipita en sus acciones. Por eso una persona del campo es una persona reflexiva. También tiene mucha influencia en la cultura
campesina dominicana, la música. Los dominicanos también somos acogedores, con un gran sentido de humor, que estamos felices de compartir todo lo que consideran que es dominicano. A los dominicanos le encanta bailar merengue y bachata. El merengue y la bachata son dos de los géneros musicales más representativos de la República Dominicana. El merengue se originó en el país a finales del siglo XIX y es una mezcla de influencias europeas, africanas y taínas. La bachata, aunque viene la bachata de África, pero en el país se popularizó en la década a partir de 1970 y se baila en casi todas partes. Pero además, los extranjeros que vienen a la República Dominicana quieren aprender a bailar merengue y bachata. Hay muchas costumbres dominicanas que vienen fundamentalmente del campo. Por ejemplo, el almuerzo a las 12 se llama la bandera dominicana. La bandera dominicana es rojo, azul y blanco. Y eso está en el arroz, la habichuela y la carne. Por eso se le llama la bandera. Raspar el concón. El concón es la surrapa que queda del arroz. Y raspar eso le encanta al dominicano. Bailar el perico ripiao. Perico ripiao es un baile con un conjunto típico, no con una orquesta, sino con un conjunto que se llama perico ripiao. Comerse unas habichuelas con dulce en Semana Santa, le encanta a los dominicanos. Es el único país donde se hacen la habichuela o habichuela eh, con dulce. Ver los vejigazos que se dan en el carnaval, en las comparsas que se llaman los lechones, tienen una vejiga y con esa vejiga, que son vejigas de animales, le dan a los observadores. Un charamico para la Navidad, es un palo seco que se usa mucho en tiempo de Navidad. O comerse un sancocho en los días lluviosos, los días que llueve. Son tradiciones, son costumbres de la cultura nuestra como dominicana. Ahora bien, ¿cómo habla el dominicano? Los dominicanos hablamos muy parecido a cómo hablan los cubanos y los puertorriqueños. Cuba, Puerto Rico y República Dominicana son los tres países del Caribe que hablamos español. No hablamos español como los mexicanos, no hablamos español como los centroamericanos, no hablamos español como los suramericanos. Pero en el Caribe es la región donde se habla un español muy especial. Primero, pocas veces pronunciamos las S. El cubano, el puertorriqueño americano, casi no pronunciamos al final las S. No está en nuestra cultura el pronunciar las S. Cortamos las palabras. Se nos hace muy difícil pronunciar la C de casa, y pocas veces pronunciamos la Z. Quiere decir, la S, la C y la Z para nosotros es muy difícil el pronunciarlo. Por eso, cuando cualquiera del Caribe, sea puertorriqueño, cubano o dominicano, habla, inmediatamente, si hay personas de otros países, nota que nuestro español es diferente, porque esa es la costumbre y la forma y la cultura que tenemos de hablar. Sin la S al final, sin la C de casa y sin la Z. No pronunciamos esas palabras. Ahora, al hablar también nosotros en esta región, las palabras que están con H, que comienzan con H, la cambiamos y le ponemos una J. Por eso, cuando se habla de hablador, nosotros decimos hablador. Si es de hallar, hallar. Si es de hambre, hambre. Si es de Aragán, Haragán. Si es de Artura, Hartura.
Pero también hay otras palabras que nosotros las cambiamos, la hemos variado. Por ejemplo, lo que en la mayoría de los países se llama un coche, nosotros decimos carro. Una chaqueta se le llama saco. Echar es botar. Enfadado para nosotros está bravo. Levantarse, nosotros decimos se paró, pararse. Para marcharse, irse. Las patatas le llamamos papa. El piso donde se habita, un apartamento. A los centavos se le llama chele. Una borrachera es un humo. Un homosexual es un maricón o pájaro. Poco es chin y prostituta cuero. Quiere decir que estas son formas de hablar del dominicano, que está en nuestra cultura, que aunque en la escuela nos enseñan a hablar bien o pronunciar bien, esto no se corrige en la mayoría de los casos. Además, en cada región se habla, y especialmente las palabras, al terminar se le da otra entonación. Hay la capital, está la región sur y el este, y está el norte que llamamos Cibao. Si uno va a decir capital, en unas partes se dice capitar, en otras se dice capital y en otras se dice capitay. Los del Cibao hablamos con la I. Si tiene que decir favor, en unas partes dicen favor y en otras decimos favor. Quiere decir, en cada región se pronuncian muchas palabras, especialmente al terminar, de una forma diferente. Son parte de la cultura, por eso un dominicano, donde quiera que va al hablar, se nota, se puede confundir con un puertorriqueño o se puede confundir con un cubano, pero no como los argentinos o los chilenos o los centroamericanos, los colombianos, los mexicanos. No, nuestra forma de hablar, nuestra cultura es diferente. Nos parecemos a los cubanos y a los puertorriqueños. Por eso es parte de nuestra cultura. Hoy he tratado de hablarle sobre algunas tradiciones y costumbres de nuestra cultura, especialmente la cultura campesina, cómo se vive, cómo se trata, cómo funcionan y actúan las personas en cada una de nuestro país. La cultura dominicana es una mezcla de regiones, eso pasa en todas partes. Si uno va a Francia, sabe que los franceses que viven en París hablan de una forma, pero los que viven en las provincias hablan de otro. En España se habla el castellano en la región de Castilla, pero en cada región tienen acentos. Así nosotros también en las regiones capital, en el Cibao y en el norte o en el sur, también tenemos acentos regionales que son de costumbre de nuestra cultura y que desde pequeño las personas, los padres, van enseñándole así a sus hijos. Así es, pues hemos hablado hoy, hemos tratado el tema de la cultura campesina, la cultura tradicional de nuestro país. No es una cultura muy elevada, ni al escribir, ni al hablar, ni al pronunciarnos, ni al actuar tenemos deficiencias en muchas cosas, pero es nuestra cultura, la cultura nacional, la cultura dominicana. Agradezco mucho la atención de ustedes y en otros programas hablaremos también otros temas sobre nuestra cultura. Muchas gracias por su atención.